Venga, pues buenas tardes, bienvenidos a la sesión 10. Hoy en principio nos vamos a centrar sobre todo en el tema de la calidad en las operaciones, ¿no? Vamos a ver toda una serie de mecanismos, técnicas, llamadle como queráis, que en el fondo lo que buscan pues eso, es asegurar que las operaciones, el día a día, ¿no?, de los entornos de provisión, pues estén digamos, o tengan unas garantías de calidad, ¿no? Eh, la idea es empecemos por aquí, ¿no? Las entregas frecuentes, ¿no?, como decíamos, ¿no?, permiten que los usuarios reciban nuevas funcionalidades, ¿no? Entonces, por tanto, deberíamos también asegurar que todos estos entornos en los que las entregas se van a poner, pues tengan, ¿no?, una continuidad, por tanto, tengamos mecanismos que garanticen pues, la fiabilidad, la resiliencia, y que en el día a día pues, no solamente tengan la función que deben tener, sino que además estén dentro de un ámbito de mejora continua, ¿no? Entonces hay una serie de, ya digo, referencias que son, yo creo que importante mencionar, porque están constituyendo también una tendencia y por tanto pues vamos a revisarlas, ¿no? Los objetivos serían presentar mecanismos de automatización del aprovisionamiento. Hablaremos básicamente este mecanismo, aunque antes, ¿no?, de hablar de el aprovisionamiento, especialmente cómo se produce, pues también introduciremos algunas técnicas como lo que es el swarming, o hablaremos del Site Reliability Engineering y algunos de estos mecanismos, alguno más, ¿vale? Después también ya hay un apartado de estrategias de copia de seguridad, que está en cierta manera ligado al objetivo 4, que es lo de la continuidad, gestión de la continuidad. Y después también hablaremos del concepto de antifragilidad como un mecanismo también proactivo de calidad vinculado a las operaciones, ¿no? Este es el objetivo principal o los objetivos principales de la sesión de hoy, como veis también pues aquí, ¿no?, en el índice, agrupadas de una manera parecida a los objetivos que perseguimos, ¿no? Bueno, en primer lugar, uno de los temas que ya habíamos visto en unidades pasadas, pues esto, ¿no? Es quizás habitual que tengamos una división de equipos, ¿no? O sea, una división en DevOps entre lo que serían los equipos que se dedican al desarrollo de las nuevas funcionalidades, ¿no? Es lo que llamamos en su momento los Business System Teams, y estos Business System Teams, pues a través de mecanismos que también hemos visto en sesiones anteriores, ¿no?, que también intentan automatizar pues, los mecanismos de tanto creación, building, ¿no?, como construcción, como también tema de pruebas, acaban teniendo pues, la posibilidad de poner en marcha en entornos, ¿no?, pues todo lo que vayan desarrollando, ¿no? Y ahí es donde juega un papel importante lo que se llaman los equipos de plataforma, ¿no? O sea que básicamente también hoy vamos a estar más centrados en descubrir o discutir sobre múltiples técnicas o mecanismos que deberían estar en manos de los equipos de plataforma para garantizar pues, tanto la automatización de los entornos de provisionamiento que ofrecen a los equipos, como después también otras técnicas que garantizan, insisto, la estabilidad, etc., ¿no? Entonces, yo diría que, bueno, todo el tema este de monitorización lo habíamos hablado también en la unidad 8, perdón, con lo cual tampoco hace falta, digamos, insistir mucho más, no lo voy a repetir, ¿de acuerdo? Es monitorización de distintos elementos para, como decíamos en la diapositiva anterior, tratar de ser lo más transparentes posibles en cuanto a la fiabilidad y el rendimiento de los servicios que estamos ofreciendo, ¿no? Y entonces ya me gustaría entrar un poco más en detalle, ya de entrada, en algunos de estos mecanismos que os estoy mencionando, ¿no? Esto está mal escrito, hay un error, es reliability sin la E, ¿no? Y aquí sucede lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de en qué consiste el site reliability, vamos a ver algún aspecto, de hecho es mucho más complejo de lo que vamos a explicar aquí, ¿no? También vamos a hablar del swarming inteligente o del swarming por defecto. Introduciremos algún concepto de Machine Learning, o incluso también aquí vamos a hablar ahora del Managing by Tickets, ¿no? Y el concepto de Machine Learning casi prefiero dejarlo para más tarde, en el apartado donde hablamos de antifragilidad, ¿no? Entonces, sobre el tema del Site Reliability Engineering, mirad, hay un tema que yo creo que es importante, que más o menos, espera que abro la pizarra,
El concepto en sí mismo, quizás me he precipitado un momento, miramos aquí el concepto, ¿no? Sería utilizar, como dice, técnicas de ingeniería de software para conseguir la fiabilidad mediante la implementación de Service Level Objectives, eliminación de trabajos repetitivos, pesados, asignando recursos para la búsqueda, identificación y eliminación de errores, ¿no? Hay muchos elementos, pero básicamente la idea es el mismo equipo o el mismo tipo de personas o el mismo tipo de mentalidad que aplicamos para conseguir pues, la automatización del software en procesos de construcción y testing, deberíamos ser capaces de poderlo aplicar de cara a que las operaciones pues, dejen de ser tareas manuales, tareas repetitivas, ¿no? Deberíamos tratar de buscar patrones, ¿no? O mecanismos que contribuyan a que cada vez esto sea pues, más innecesario la intervención directamente humana, ¿no? Por tanto, esto sería un factor, ¿no? Una de las cosas que buscamos. Aquí va a jugar un papel importante, pues eso, la automatización de los entornos de aprovisionamiento, que después más o menos haremos un repaso. Y después también, bueno, yo quizás destacaría el tema de definir unos objetivos de nivel de servicio a nivel, ¿no? De, por ejemplo, pues los elementos de capacidad, disponibilidad, continuidad, ¿no? De nuestras propias infraestructuras, pero sobre todo me voy a centrar y voy a tratar de dar un ejemplo de cómo sería posible aplicar todo esto desde el punto de vista también de una perpetua o continua, ¿no? Identificación de errores y su eliminación, ¿no? Y esto en parte tiene bastante similitud, ahí es donde voy, con lo que muchas veces podemos conocer genéricamente lo que se llama la gestión de problemas. ¿Sí? En el momento que capturo el bolígrafo, gestión de problemas, ¿no? O sea, gestión de problemas tiene como objetivo pues, encontrar las causas, ¿no? Es decir, si yo sé que hay unas incidencias que se repiten a menudo, ¿no? Pues en vez de, evidentemente voy a aplicar ahí unos workarounds, ¿no? Unas soluciones provisionales para intentar recuperar los servicios rápidamente. Esto por supuesto que tengo que intentarlo, pero hombre, más que eso, yo lo que buscaría es situaciones más estables, ¿no? Por lo tanto, si puedo buscar las causas que producen esas incidencias y aplicar, evidentemente, pues eso, unos equipos especializados que son capaces de buscar estas causas, esto nos va a facilitar el poder entender qué es lo que pasa y, evidentemente, eliminarlo, y con eso, al eliminar la causa, vamos a eliminar la existencia de incidencias asociadas a esa causa, ¿no? Con lo cual tendemos a tener cada vez más elementos más o infraestructuras más estables, ¿no? Entonces, aquí déjame que más o menos esquematice, ¿no? Cómo debería ser este proceso o este mecanismo, ¿no? Porque muchas veces, a ver, en base a las incidencias que se han producido, ¿sí? Entonces aquí, conforme van llegando incidencias, pues esto va quedando en un registro de incidencias, ¿no? Pues un elemento importante de relación con el proceso de problemas, ¿no? Para ver cómo esto lo deberíamos gestionar, pues por ejemplo, es contar con una base de datos de conocimiento, como podría ser algo así como una base de datos de errores conocidos, ¿no? Donde ahí lo que vamos haciendo es depositando, por ejemplo, todas las soluciones posibles que vayamos encontrando, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con conceptos de Site Reliability Engineering en lo que se refiere a lo que se llama la transferencia de conocimiento. O sea, deberíamos intentar fomentar la creación de repositorios en los que vamos depositando pues, cómo vamos resolviendo incidencias en el pasado, ¿no? Esto facilita que cuando llegue una incidencia nueva, ¿no? Pues de algún modo podamos ir a consultar a esa base de datos, a ver si ya se produjo en el pasado y poder capturar rápidamente el workaround y aplicarlo, ¿no? Con lo cual nos evitamos tener que incluso hacer escalados, ¿no? Entonces, esto es un tema importante, ¿no? Y hay que, bueno, pues dedicar tiempo. En la realidad todo esto muchas veces, pues bueno, tenemos mecanismos de wikis para intentar introducir la información y si ya queremos ir a algo más sofisticado donde estructuramos datos, pues bueno, requiere que la gente que está aquí participando como muchas veces especialistas y que van encontrando soluciones, pues lo hagan de una manera estructurada, ¿no? De manera que después sea fácil encontrar la información. Lo peor que nos podríamos encontrar en la vida real, y sucede a menudo, es que estemos introduciendo ahí información de cómo estamos resolviendo las incidencias y con el, digamos, con el objetivo, ¿no? De que todo eso sea aprovechable y que después cuando en realidad alguien intenta acceder a esa información, pues se encuentra con que no puede o no encuentra, ¿no? Digamos, una solución fácil.
Un momento que voy a cerrar porque tengo un poco de rendimiento bajo y he cerrado el Adobe, ¿vale? Entonces, esto es un mecanismo que dicho así o escrito así con dos flechitas, pues parece muy evidente, pero que bueno, requiere, ¿no?, pues una preparación, ¿no?, de pensar en qué mecanismo vamos a utilizar para compartir la información entre nosotros mismos, de manera que esta transferencia de conocimiento se pueda producir de una manera efectiva, ¿no? Pero a partir de ahí, esto es un elemento. Otro es, muy bien, lo que os decía aquí, si yo tengo incidencias que se están repitiendo, ¿no?, pues hay una repetición de incidencias, esto me debería conducir a mí a, pues en primer lugar, ¿no?, identificar un problema, ¿no? La identificación del problema significa básicamente que yo me vengo a un registro de problemas que puedo tener por aquí, y lo que hago es crear un registro de problema, ¿no?, asociado a ese problema que estamos detectando, ¿no? Y este registro de problema, pues para ir bien, debería estar vinculado, vamos a dibujarlo en otro color, con todo un conjunto de incidencias que a lo mejor están ya repitiéndose, ¿no? Y conforme vayan apareciendo más, pues iremos continuamente, ¿no?, pues, asociando esas incidencias repetidas al problema. Una vez se ha registrado el problema, lo siguiente habitualmente es, pues bien, asignar una categoría, qué tipo de problema es, y sobre todo una prioridad, ¿no? Y aquí la prioridad, si os recordáis, lo habíamos visto en unas sesiones anteriores, el objetivo es, si tengo varios problemas, más de uno, ¿no?, y no tengo suficientes recursos para atenderlos todos, pues tengo que tener un criterio para saber por cuál empiezo. Pues buscaré una prioridad del problema basada muchas veces en el impacto que están teniendo las incidencias, ¿no?, o en su grado de repetición, y eso acabará determinando, pues yo que sé, que este problema de aquí es más prioritario que los demás, con lo cual el equipo a lo mejor va a focalizarse en encontrar este problema, es decir, esta causa, ¿no? Una vez, digamos, esto está asignado, el paso siguiente sería ya, digamos, lo más importante de lo que sería este mecanismo que intenta eliminar errores, ¿no? Sería, en este caso, investigar y analizar, ¿no? Eh, y aquí yo suelo utilizar un ejemplo que es el ejemplo del Doctor House, de la serie Doctor House, porque me parece que es una buena manera de explicar en qué consiste esto de la gestión de problemas, y en este caso dentro del ámbito del site reliability que os explico, ¿no? Es decir, no se trata que de vez en cuando la gente que está resolviendo incidencias pues dedique un ratito a pensar cómo eso está fallando, ¿no? Sino que para ser posible, a ser posible, deberíamos tener una aproximación mucho más sistemática, ¿no? O sea, tenemos un equipo especializado, ¿sí?, con una gente que además, pues aparte de expertos, pues normalmente tienen también pues una serie de características o habilidades. Por ejemplo, son gente con, bueno, lo que a veces se llama el pensamiento lateral, ¿no?, es decir, capaz de buscar explicaciones no lineales, no directas, ¿no? Y es un poco, yo creo, lo que pasa, si conocéis la serie, a este equipo, ¿no? Es decir, hay gente experta y además pues con capacidad de conectar algo que aparentemente es inconexo, ¿no? ¿Qué hacen esta gente cuando llega un caso? Pues acordaros que, bueno, pues yo qué sé, delante de un flip chart, ¿no?, empiezan a ir a una sesión de brainstorming y empiezan a decir cuáles son las posibles causas de las incidencias, ¿no? Esto de una manera más sistemática, si queréis, y aquí podríamos citar, creo que ya os había mencionado, pues por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, ¿no?, que es el famoso fishbone, en el que a lo mejor, pues eso, ¿no?, se representa aquí el efecto que sabemos que es conocido, y entonces en varias ramas, ¿no?, pues se empiezan a poner, pues yo que sé, causas que podrían ser debidas al hardware, ¿no?, o causas debidas al software, o causas debidas a procedimientos, o a lo que sea, ¿no? Entonces, esta manera de representar no es ninguna receta, nadie nos va a decir siga un procedimiento y encontrar la causa. ¿Para qué sirve todo esto? Pues para tener mind mappings, representaciones que nos ayuden, ¿no?, a más o menos ver qué es lo que puede pasar. En el caso de House, pues lo hacen de una manera mucho más simplificada, pero la idea es parecida, ¿no? ¿Qué hacen a partir del momento en que han ido discutiendo las posibles causas? Pues van lanzando muchas veces hipótesis, ¿no?, y experimentos, ¿no? Si la explicación fuera esta, pues mira, debería pasar esto, aquello y aquello, ¿no? Pues venga, vamos a hacer un experimento para comprobar si efectivamente eso es así. Si no lo es, pues descartamos esta causa, ¿no? Y vamos aquí lo mismo, descartando causas, de manera que al final, pues bueno, o no nos queda ninguna o la hemos encontrado, ¿no? Si después de ir probando las distintas causas no fuera ninguna de ellas, pues ¿qué hacemos? Volver a empezar.
hacemos otra sesión de brainstorming con la información que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y seguimos trabajando en ese tema, ¿no? Es decir, aquí el problema de los, o la dificultad de los problemas, la dificultad de situaciones así, es que no sabemos cuál es la causa. Estas causas que muchas veces hay detrás de incidencias que se van repitiendo, pues son desconocidas y lo que hay que hacer es pues, tener un enfoque mucho más centrado en intentar encontrar esa causa, que a veces se puede resistir y podemos estar meses o semanas, ¿no? Tratando de buscarla, ¿no? La idea sería, una vez la encontramos, y ya digo que a priori no sé si vamos a tardar días, semanas o meses, ¿no? Pues ahora sí esa causa se ha convertido en lo que se llama un error conocido. El problema que ya, o sea, la diferencia entre un problema y un error conocido es que en el problema no sé cuál es la causa y en cambio en el error conocido la causa es conocida. Sé cuál es la causa. Que sepa cuál es la causa no significa que la causa haya sido eliminada, ¿no? Simplemente aquí lo que me recomiendan es que yo registre el error conocido y vaya a esta base de datos y a lo mejor amplíe el potencial registro que ya existía porque las incidencias se venían resolviendo con workarounds, ¿no? Pues yo ahora aquí añado la causa y además un posible workaround mejor por el hecho de conocer esa causa y con esto ya consigo que, bueno, pues si las incidencias mientras tanto se van repitiendo, pues pueda ser mucho más efectivo, ¿no? En la aplicación de según qué tipo de soluciones, ¿no? Una vez hecho ese registro, pues el paso siguiente es hacer una propuesta de solución definitiva. Puede haber más de una, entonces tengo pues solución 1, solución 2, las que sean, ¿no? Y a lo mejor tengo que ver también incluso un análisis coste-beneficio, cuál es la que es más rápida de aplicar, menos costosa y más efectiva. Entonces a partir de ahí, pues yo que sé, imaginamos que seleccionamos esta y aquí a lo mejor lo que habrá que hacer es preguntarnos si digamos, poner en marcha esa solución requiere una autorización, ¿no? Por el coste que implica o la parada de servicio que implica o lo que sea, ¿no? Pues esto significa pues, que hay que hacer digamos, una autorización de cambio. Bueno, entonces pues, aquí simplemente tendríamos, vamos a suponer una autorización, lo voy a simplificar, ¿no? Y esto acabaría también con lo que se llama, déjame que lo ponga por aquí, un PIR, una comprobación de que la causa realmente la hemos encontrado y la solución aplicada la resuelve y por lo general con esto, aunque habría más detalles, pero podríamos decir que con esto cerramos el problema, ¿no? O sea, yo lo que quiero que veáis es que el concepto de gestión de problemas como tal, ¿no? Dentro del marco de lo que es el Site Reliability, bueno, sobre todo requiere un equipo que a lo mejor va a ser costoso. De hecho, si conocéis la serie, sabéis que justamente una de las problemáticas que están asociadas a la serie es la viabilidad de este equipo, ¿no? Económicamente, el hospital hay quien de vez en cuando pone en cuestión si esto realmente es sostenible, ¿no? Claro que esto tiene ventajas e inconvenientes. Tener este tipo de equipos así, dedicados a buscar causas, que en principio no están haciendo nada más, porque no están resolviendo incidencias, pues evidentemente tiene un coste muy elevado, porque además estamos hablando de gente muy experta, ¿no? Eh, por eso es también algo difícil de aplicar, ¿no? Porque requiere muchos recursos, ¿no? En la vida real, ¿cómo esto lo solventamos? Pues lamentablemente, pues la misma gente que a veces está, ¿no? Pues participando en la ejecución y resolución de incidencias o en la creación, ¿no? Si estamos en equipos, ya digo que están teniendo un enfoque claramente de DevOps y por tanto están combinando tareas de puesta en marcha de nuevas soluciones con solución de incidencias, pues cuando buenamente pueden, ¿no? Estas personas pues dedican parte de su tiempo a hacer este tipo de funciones. Eso está alejado, como podéis comprender, de la situación óptima. Por tanto, a ver, no diría que esto es un requisito que sea así, pero cuanto más nos alejemos de este tipo de enfoques, como os estoy diciendo, pues más difícil va a ser que realmente sea provechoso o que el resultado que obtengamos de este tipo de iniciativas acabe consiguiendo el efecto que esperamos, que es intentar evitar o eliminar las causas profundas que generan las incidencias con el objetivo de que cada vez tengamos operaciones, digamos, más estables. ¿De acuerdo? Volviendo a la presentación, ¿sí? Perdón, no sé está. Un momento que le he cerrado, dame un segundo. Creo que lo he puesto.
¿Alguno de vosotros tiene alguna experiencia en este sentido parecida a lo que estoy explicando? ¿Cómo se encaja lo que estoy explicando? ¿En vuestro día a día tenéis algo parecido a, no sé, a lo mejor no lo llamáis así, ¿no? Pero esta mentalidad de foco en encontrar lo que dice aquí, ¿no? Eh, recursos para búsqueda, identificación y eliminación de errores. ¿Alguno de vosotros está metido o considera que mejor o peor está llevando a cabo este tipo de enfoques? Vale. ¿Estáis de acuerdo? No sé, ¿eh? Que lamentablemente estamos por lo general muy instalados en lo que se llama el firefighting, ¿no? El apagar fuegos. Estamos en una gestión reactiva y este tipo de enfoques más profesionales, ¿no? Eh, requieren recursos y una apuesta en definitiva, ¿no? Que cuesta muchas veces ver, ¿no? Eh, este era uno de los elementos que os quería comentar, ¿de acuerdo? Otro de los elementos que por aquí ha aparecido mencionado y que aparece también en la siguiente diapositiva, es el concepto de swarming. ¿Suena esto del swarming? Venga, pues veo que algunos sí, otros no. Vale, pues os explico también de qué va y aplicado dentro del ámbito de las operaciones, ¿no? Mirad, esto también es una alternativa, sobre todo pues teniendo en cuenta, ¿no? Ya, joroba, pizarra, aquí está. Es una alternativa, ¿sí? A los métodos, digamos, tradicionales también de gestión de incidencias, ¿no? O sea, si estamos en entornos más DevOps, ¿no? Pues en las operaciones el seguir disponiendo de lo que llaman los mecanismos tiered, ¿sí? Pues a lo mejor no es lo óptimo, ¿no? O sea, no sé si conocéis tiered, tier es cada capa, ¿no? Los niveles, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Llega una incidencia, esto le llega al service desk y aquí pues aquí tengo un segundo nivel de soporte, un tercer nivel de soporte, con distintos grupos de especializados y en función de la naturaleza de la incidencia pues se va asignando a un equipo u otro, ¿no? Esto es el modelo más tradicional. En entornos de operaciones DevOps se está planteando lo que se llaman modelos swarming, ¿de acuerdo? No sé si siempre va a ser posible esta alternativa, también dependerá del tipo de organización que tengamos, un poco como lo que hemos visto antes con gestión de problemas, ¿no? El swarm, por cierto, la palabra, yo diría que swarm significa enjambre, y la idea es la creación de un equipo, ¿sí? Muchas veces de carácter temporal, ¿sí? En el que pues, tenemos personas que en principio a lo mejor están trabajando en equipos distintos, ¿sí? O tal como lo estamos planteando dentro de lo que son Business System Teams, pues a lo mejor dentro de mi equipo DevOps Teams tengo una agrupación temporal de 3, 4, 5, depende de la dimensión de mi equipo, dedicados a tratar un tema específico. Me explico. Dejadme que ponga un par de casos prácticos, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, yo que sé, ¿no? Que las incidencias que van llegando al Service Desk, pues el Service Desk las va asignando, ¿no? A diferentes equipos, ¿no? Y estos equipos pues las va retornando pues porque no les corresponde o ellos consideran que no les responde, ¿no? Con lo cual yo aquí voy teniendo un incremento del backlog de incidencias, ¿no? Pendientes de resolución, ¿sí? Y evidentemente esto es un inconveniente, ¿no? Entonces, claro, esto puede ser debido a varias cosas, pero entre otras podría ser porque el Service Desk pues, no tiene la información adecuada sobre qué hace cada uno, ¿no? O no está bien definida, ¿no? O a lo mejor también podría ser porque en realidad quien ha recibido la incidencia, el equipo que la haya recibido, pues ha hecho un análisis previo muy rápido y rápidamente ha descartado y en realidad quizás no tocaba, ¿no? ¿En qué consistiría un swarming? Pues que a lo mejor yo, pues ya digo, periódicamente, a lo mejor una vez al día, ¿sí? Este equipo lo que hace es, vamos a analizar el swarming, a lo mejor yo, el equipo, vamos a suponer, esto es el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, que en principio llevan productos o servicios diferentes, complementarios, ¿no? Pues yo he puesto una persona de cada equipo, para entendernos, ¿no? En este swarming. De manera que, claro, cuando están de manera conjunta analizando un backlog, pues va a ser mucho más fácil y mucho más efectivo
que a lo mejor que lo haga el Service Desk. ¿Por qué? Porque esta gente son conocedores directos, ¿no?, de lo que hace cada equipo. Por tanto, a la hora de analizar una incidencia van a ser mucho más eficientes y seguramente va a ser mucho más fácil poder coordinar o eliminar esos potenciales conflictos de esto no es mío, esto no es tuyo. Bueno, pues oye, nos reunimos justamente para que uno por uno, ¿no?, esas incidencias conflictivas que no sabemos a quién corresponden, pues nos podamos poner de acuerdo en cómo lo vamos a tratar, ¿no? Si va a ser un equipo o va a haber que crear otro swarm, digamos, específico para tratar esa incidencia, ¿no? O sea, la idea de swarming es, aprovechando estas ideas que ya hemos visto en sesiones anteriores, ¿no?, de equipos más transversales, ¿no?, pues crearlos con objetivos muy puntuales como podrían ser, por ejemplo, resolución de conflictos en un backlog o típicamente, yo qué sé, imaginaros una situación de crisis, ¿no? O sea, la constitución de un crisis team, en el fondo no deja de ser un swarm. O sea, yo lo que hago es pues lo mismo, crear un equipo que muchas veces tiene un carácter temporal, donde las personas que van a formar parte de ese equipo pues están representando a distintas áreas, por tanto, cuando se ponen en conjunto en ese crisis team, dejan de ser o de pensar en ámbito local como estaban o de equipo para pasar a tener un propósito distinto, ¿no?, una misión que es vamos a resolver la situación de crisis. Entonces, su foco es única y exclusivamente dirigido a recuperar el servicio que haya caído inmediatamente, ¿no? Yo aquí os he puesto un par de ejemplos, pero vamos, la idea del swarming es siempre la misma, buscar una alternativa a estos mecanismos que quizás corresponden también a un tipo de estructura departamental, ¿no?, pues mucho más tradicional, ¿no? Y si justamente estamos yendo en una línea de DevOps, pues el tema es que esto pueda tener o adquirir estos elementos, ¿no? Pensad que aquí, no lo he comentado, ¿no?, pero quizás el Service Desk, ¿no?, puede seguir teniendo sentido, ¿no?, y cuando aquí hablamos de equipos, pues estamos hablando de equipos de DevOps. Quiero decir que no es, a ver, en un enfoque tradicional, el segundo nivel de soporte, ¿no?, pues esto sería, yo qué sé, el departamento de redes, el departamento de bases de datos, ¿no? Esto sería lo que típicamente se ha considerado como un segundo nivel y la incidencia se traslada a uno u otro en función del tipo o la categoría de incidencia, ¿no? Claro, cuando estamos en un enfoque más de DevOps, pues podemos tener algo parecido, pero que va a cambiar, ¿no? Porque aquí lo que tenemos son Business System Teams, ¿no? Este a lo mejor responsable del producto 1, este del producto 2, y así sucesivamente. Yo aquí tengo un equipo con perfiles en T, que ya habíamos visto lo que era, ¿no?, que están enfocados a gestionar de manera, digamos, única o autoorganizada, pues una parte del producto. Claro, aquí a la hora de hacer esa selección, ¿no?, pues el criterio va a ser la especialización de conocimiento necesaria como hacíamos en un enfoque Chiren, ¿no?, sino un enfoque mucho más orientado a ver, lo que parece que está fallando tiene que ver con el producto 1, el producto 2 o lo que sea, y por tanto distribuir las incidencias según esos criterios, ¿no? Entonces, puede ser que una vez lleguen las incidencias a estos equipos, pues lo que explicaba, ¿no? A lo mejor tengo dentro de mi propio equipo la formación de un swarm que está orientado a la resolución de esas incidencias. No voy a poner todo el equipo a lo mejor a dedicar a resolver esas incidencias. Puedo hacer un mini swarm dentro de mis equipos de DevOps, ¿no?, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Me imagino todo esto. Si no, si hay alguna observación, lo decís, por favor. Volviendo, por tanto, aquí al concepto de swarming que os comentaba, ¿sí? Después también otro concepto que os he mencionado, que forma parte normalmente también de... aquí hablan del machine learning, ¿no? Tampoco vamos a entrar a fondo, ¿no? Pero la utilización de mecanismos como chatbots o sistemas que favorezcan el autoservicio, ¿no?, con elementos de recomendación de sistemas de conocimiento, ¿no? Todo lo que sea, pues, fomentar, ¿no?, mediante técnicas basadas en el machine learning, el autoaprendizaje, el favorecer que los usuarios tengan acceso directo, ¿no?, a determinado conocimiento, o ya no solamente los usuarios, ¿no?, sino que internamente también tengamos mecanismos de conocimiento basados en machine learning donde nosotros mismos podamos favorecer todo esto, ¿no?
Fijaros, ¿no? Mecanismos de detección de anomalías, sistemas que completan tickets de manera autónoma, enrutados, análisis predictivos. Todo esto sería, ¿no? Algunos de las potencialidades que tiene y que cada vez se están explotando más, ¿no? Utilizando el Machine Learning, ¿no? Otro mecanismo que también quería comentar es lo que llaman el Management as Tickets. Esto, a ver, no es nada, digamos, nuevo. Yo creo que simplemente pone un nombre a un concepto que llevamos mucho tiempo manejando, ¿no? Y es que cada vez que llega algún tipo, estamos hablando de operaciones, ¿no? Y por tanto estamos hablando de la posibilidad de que los usuarios pues, vayan abriendo en su actividad diaria toda una serie de tickets, ¿no? O mejor dicho, más que vayan abriendo tickets, nos van llegando una serie de casos, ¿no? Que hay que saber de qué tipología son, ¿no? Entonces tenemos pues, incidencias, podemos tener pues, peticiones de servicio, podemos tener consultas, podemos tener quejas, podemos tener peticiones de acceso, podemos tener peticiones de cambio. Yo creo que no me caben muchas más. Las cosas que típicamente los usuarios nos podrían pedir son básicamente esto, ¿no? Entonces, el management as tickets o by tickets, ¿no? Es importante que cada vez que llegue un caso, este caso tenga asociado un registro único con un identificador que ya va a entrar en el sistema. Evidentemente, lo primero que voy a hacer pues, es documentarlo en un registro de incidencias, ¿no? Y que todo esto ya pues, va a pasar por una serie de actividades hasta que finalmente eso quede resuelto, ¿no? Es tan sencillo como eso. El management by tickets es cualquier caso abierto tiene asociado un ticket que tiene como gracia, yo creo que cosas que a lo mejor son de perogrullo, pero el que yo no pueda, o sea, primero que pueda hacer un tracking, ¿no? En qué estado se encuentra dicho caso, ¿no? La incidencia de turno, ¿no? Pues bueno, aquí va evolucionando y pasando por una serie de actividades las que sean, y todo esto va quedando reflejado en los sistemas en los que vamos actualizando la información. Por tanto, siempre, incluso de manera automática, si el usuario en un momento dado dice, oye, ¿en qué estado está mi caso? Pues yo simplemente consulto este sistema y me da la información, ¿no? Trato de automatizar tanto como pueda también estos mecanismos y evitando tener que llamar o exigir al service desk que tenga que dar respuesta a estas cosas de manera manual, ¿no? O sea, me interesa también favorecer este tipo de sistemas, ¿no? Además tiene otra gracia, ¿no? Aparte de lo que estoy explicando, que es que si yo tengo esta manera de guardar la información, pues eso favorece después que también podamos hacer análisis, ¿sí? Si yo tengo, no sé, yo creo que en algún momento os mencioné, por ejemplo, la ley de Pareto, ¿no? La ley de Pareto o modelo 80-20, es decir, una vez yo tengo, imaginaos, el histórico de registros, el histórico de incidencias o de peticiones o de lo que sea, ¿no? Que se ha producido en el último mes, pues yo puedo sacar estadísticas donde digo, pues a ver, este mes pues ha habido, yo qué sé, el 60% de incidencias que ha habido, pues han sido de un tipo 1, ¿no? El 20% ha sido de tipo categoría 3, el 10% o el 5% han sido de categoría 2 y las voy poniendo en orden decreciente, ¿no? Lo que sugiere un Pareto, un análisis Pareto. Entonces lo que hacemos es un acumulado, ¿no? Y decir, pues mira, 60 más 20, 80, 80 más 5, 85, ¿no? Entonces vamos acumulando los valores, ¿no? Y esto va a tender a 100%, ¿eh? Y al final, o sea, el 100% de incidencias que se han producido a lo mejor en un periodo determinado, fijaros que lo que nos dice esta ley, es una ley estadística, es que el 20% de las causas categorías genera el 80% de las incidencias, ¿no? ¿Esto qué gracia tiene? Pues hombre, si tú has tenido en cuenta o has aprovechado estos tickets que vas creando para ver cuál es el comportamiento, te permite hacer análisis a posteriori para a lo mejor focalizarte, ¿no? Si estos son estas dos típicas categorías generan el 80% de incidencias, ahí es donde puedo irme a gestión de problemas, como mencionaba al principio, y decir, oye, vamos a centrar nuestro foco en resolver este tipo de incidencias. Porque si resolvemos este 20% de categorías, vamos a reducir el 80%. Es decir, estamos optimizando, ¿no? Forma parte de la optimización de todo esto, ¿no? Entonces esto se puede sofisticar, que yo ahora lo he dibujado de una manera que parece que simplemente lo hacemos basándonos en la frecuencia de aparición, pero a lo mejor, yo qué sé, las incidencias de categoría 1 son una tontería comparadas con las de categoría 2. Bueno, pues muchas veces hay lo que se llaman los weighting factors, ¿no? Es
decir, tú antes de poner simplemente una distribución basada en frecuencia, pues multiplicas por un factor de impacto y entonces vuelves a redistribuir y haces el Pareto, ¿no? Es decir, todo este tipo de mecanismos son, bueno, consecuencia de que podamos tener un mecanismo y unas herramientas, ¿no?, que nos permitan tratar todas las tipologías de casos que van apareciendo mediante esto que se denomina el Management by Tickets, ¿sí? Ahí pues habría múltiples herramientas, ya digo de ITSM, creo que ya lo mencioné, que muchas veces pues favorecen o ayudan a que todas estas cosas se puedan conseguir y a partir de ahí hacemos este tipo de análisis, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablo de archivos de registro, pues lo mismo, un poco en los históricos que van generando todo esto, nos ayudan a hacer ese tipo de análisis que os estaba comentando, ¿no? Ferran, Sí, sí, sí. buenas tardes. Buenas Tengo una tardes, ¿qué tal? dudilla, perdona que te interrumpa. Es antes de pasar al siguiente punto. Sí, 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 por supuesto. Mira, es relacionado justo con lo que acabas de comentar en función a las diferentes tipologías que nos puedan llegar en un service desk o en un departamento que recibe peticiones por parte de un cliente, diferentes casos, ¿vale? Suponiendo que, imagínate que llega un caso que, claro, un cliente no sabe catalogarlo, él envía algo, ¿vale? Entonces, una vez que se analiza qué es, pues puede ser una cosa u otra, ¿no? Imagínate que te lo envía como una incidencia, te dice, oye, pues me está pasando esto, tú lo analizas y luego realmente ves que no es una incidencia, sino pues a lo mejor que es un flujo no contemplado y a lo mejor se convierte en una historia de usuario, en fin, al final es un incremento de valor, ¿no? En ese caso en el que la entrada es de un determinado tipo y la salida al final después de analizarlo y tal es de otro, ¿cómo sería una buena práctica? ¿Sería transformar ese ticket para tener esa trazabilidad completa o cerrar ese ticket y crear otro enganchado ahí para una mayor gestión, vaya, para facilitar la gestión a todos los niveles? Siempre he tenido esa duda. Sí, yo diría que lo óptimo es, si podemos hacerlo, ¿eh? Después de la vida real nos vemos limitados como sea, ¿no? Pero lo óptimo sería que el usuario no abriera, o sea, o mejor dicho, que abriera toda esta tipología de cosas que pueden suceder como caso. Justamente por el problema que tú indicas, yo creo que es algo que sucede muy a menudo. El usuario no sabe, ni tiene por qué saber, si lo que Eso está es. abriendo es una incidencia, una petición de servicio, una petición de cambio, bla, 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 bla. Entonces, poner en sus manos esta decisión da pie a que surja el problema que estás indicando tú. Entonces, ¿qué sería? Yo, si me preguntas mi opinión, si lo podemos manejar, hombre, lo ideal es, tú me abres un caso. Eso, y digo la palabra caso porque me parece que es una manera muy genérica de que recoge ahí cualquier cosa, Eso es. antes de que la hayamos clasificado, ¿no? Entonces, el cliente o el usuario, mejor dicho, abre un caso y entonces ahí está el service de sí, que debería tener pues quizás la preparación adecuada para decir, a ver, esto que está llegando pues es una incidencia, es una petición de servicio, bla, 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 bla. Que por supuesto después puede suceder lo que dices tú, yo a lo mejor incluso el service desk lo ha abierto como incidencia, lo tratamos como tal y más tarde nos damos cuenta de que no era una incidencia. Entonces yo sí creo que habría que abrir la incidencia, o sea, cerrarla, perdón, abrir un ticket aparte, pero yo creo que esto debería llegar de esta manera, no, porque si no, esto nos va a ocurrir demasiado a menudo, que el usuario te Claro. abre un caso con una categoría que no corresponde a lo que realmente es y estarías ahí todo el rato haciendo este tipo de gestión que yo creo que al final es una pérdida de eficiencia también, ¿no? Claro, a ver si te he entendido. Entonces sería el usuario abre un caso y luego una vez que se analice se cataloga, ¿verdad? Pero Eso estamos es, trabajando siempre dentro de un mismo ítem, por decirlo de alguna manera. Si tuviera una numeración, por trazabilidad sería una numeración única, luego ya el equipo técnico, pues ya según lo que venga, pues lo cataloga, ¿verdad? Vale, exacto. Esto sería lo perfecto. ideal, si lo podemos Vale, hacer. Muchas veces, ¿sabes qué sucede? Que estamos demasiado condicionados lamentablemente por según qué herramientas, que muchas veces claro. pues, por defecto no vienen así. Y entonces Ujú, customizarlas y añadir este tipo de, bueno, se puede hacer, pero tiene un coste. ujú. Y entonces Claro, claro. acabamos, digamos, ajustando a lo que hay, con los Ujú. inconvenientes que tú presentas, ¿no? Vale, vale, Claro, muy ¿cómo bien. podría mejorar esto? Si me estoy condenado a que los usuarios tengan que abrir estos tickets, pues probablemente también, yo qué sé, digo, no es la panacea, pero a lo mejor intentaría darles una formación a los usuarios de vez en cuando, oye, mira, estos casos son esto, estos son casos aquello, ¿no?
tratar de marcar unas plantillas o unos casos de uso conocidos que permitan que los usuarios tengan un mejor criterio. Pero ya digo que por lo general los usuarios, digamos, para ellos todo esto es transparente, no deberían, yo creo que no deberían saberlo. Vale, no, es así, es genial. ¿Sí? Gracias, Ferran. De nada. ¿Qué más? Venga, el paso siguiente sería ir ya dentro de, estamos denominando, o mejor, denominando, no, estamos enumerando, perdón, distintas técnicas, tampoco digamos excluyentes, entre sí muchas veces pueden estar ligadas, que típicamente deberían pues, formar parte, ¿no?, de nuestro enfoque en las operaciones, ¿no? Hemos mencionado unas cuantas. Aparte de esa, y quizás deberíamos haber empezado por ahí, uno de los elementos principales en las operaciones es lo que aquí denominan la automatización del aprovisionamiento. Os tengo que pedir, no sé si es posible, Emilio, porque me han llamado a la puerta, estoy solo y necesito medio minuto para bajar a recoger un paquete y sigo. Cuando quieras, Emilio. Perfecto, pues lo que decía, ¿no? La automatización del aprovisionamiento como un mecanismo que va, digamos, acompañado de múltiples herramientas, ¿no? Pero que lo que buscan es eso, automatizar tanto como podamos la puesta en marcha de entornos en los que se van a ejecutar las aplicaciones, ¿no? Disculpad. Aparte de propiamente, ¿no?, pues ser capaz de crear el entorno necesario donde se va a ejecutar una aplicación, todo esto está muy, pero que muy vinculado a temas de resiliencia, robustez, fiabilidad, porque la idea no es solamente ya creo un entorno, ¿no?, sino que soy capaz de crear múltiples entornos que muchas veces lo que intentan es ser réplicas, ¿no?, con el objetivo de que si alguna falla tenga mecanismos alternativos, ¿no? Esto que habéis visto aquí, supongo que también lo visteis probablemente en el módulo, es la diferencia entre lo que es el tratamiento de todo este tipo de aprovisionamientos pues con un mecanismo que llaman PETs, ¿no?, de mascotas, o de cattle, que sería ganado, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen ese equivalente? Pues porque normalmente hemos pasado, ¿no?, o deberíamos estar pasando, ¿no?, de un manejo de las infraestructuras, pues donde cada servidor tiene un nombre propio, una configuración que se va manteniendo de manera exclusiva y que va evolucionando con el tiempo y que además dedicamos un mantenimiento exclusivo a esas máquinas, ¿no? Cuando dejan de funcionar se analizan a fondo, etcétera, ¿no? Para ir a pasar a un modelo totalmente distinto en donde pues los tratamos como ganado, es decir, cada servidor en el fondo pues es una instancia de N servidores, ¿no?, que podemos ir creando y eliminando o modificando de una manera absolutamente pues cotidiana, como quien dice, ¿no? Y casi me olvido de hacer un mantenimiento y una actualización pormenorizada de cada uno de esos individuos, sino que lo que hacemos es partir de una serie de configuraciones, ¿no?, que muchas veces están dentro de la línea de lo que habíamos hablado del infraestructuras code, ¿no?, y por tanto son archivos de configuración que vamos mediante una serie de herramientas, veremos un ejemplo enseguida basado en Terraform, ver cómo todo esto pues, va, digamos, creando, ¿no?, una serie de máquinas según una configuración que está instalada o definida, perdón, en unos archivos de configuración, ¿no? Esto, hay una serie de conceptos que yo creo que valdría la pena que estuvieran claros, no son muy, muy complejos, ¿no?, que serían estos de aquí, ¿no? Es decir, hay lo que se llaman el concepto genérico, después cada herramienta a lo mejor lo trata de una manera particular, ¿no?, pero es lo que se llama el Desired State Configuration. El Desired State Configuration, bueno, como dice aquí, ¿no?, sería la configuración del sistema que muchas veces se utiliza lo que se llama un modelo declarativo. Modelo declarativo, no sé si es familiar para todos, pero consiste en la manera en cómo yo determino cómo va a ser el estado que yo deseo, lo hago en base a un archivo donde tengo una nomenclatura muy simple en la que simplemente declaro qué es lo que quiero conseguir al final, ¿no? Esto muchas veces es por oposición a lo que se llama un modelo imperativo. En un modelo imperativo yo tengo que tener todas las instrucciones una por una de todo lo que hay que hacer, ¿no? En cambio, un modelo declarativo sería, no, mira, yo tengo un fichero de configuración donde digo lo que quiero que exista al final del proceso
Y entonces hay una serie de herramientas, como puede ser Ansible o, por ejemplo, Terraform, etcétera, que lo que hacen es tomar ese archivo de configuración, interpretarlo, ¿no? Y de alguna manera crear en base a esa declaración el estado deseado que yo he definido, ¿no? Trabajando de esta manera, fijaros que, bueno, contribuyo notablemente a poder definir las infraestructuras como código, ¿no? O sea, las infraestructuras que yo voy a tener estarán definidas por un código que previamente tenemos configurado en unos archivos. Esto además tiene la gran ventaja de que, bueno, yo puedo ¿Qué tener... pasa, caballero? ¿Perdón? Digo que habrá toda una serie de archivos que yo voy a tener bajo un control de versiones, ¿no? Y por tanto puedo también entrar en una dinámica de que yo pueda controlar qué infraestructuras creo en base, ya digo, un control de software, un control de versiones, un control de configuración y además esto facilita el poder recuperar rápidamente según qué infraestructuras. No sé si ahora, si me dais 2 segundos, en 3 o 4 diapositivas, creo que se va a entender mejor lo que estoy diciendo si no se ha entendido ya, ¿vale? Entonces, este estado deseado, ¿no? Especifica el software y la configuración deseadas para los sistemas que queremos crear, ¿no? Y constituye lo que a veces se denomina pues, el source of truth, ¿no? O sea, es una fuente de verdad para los sistemas gestionados. Los estados que vamos a crear finalmente no van a ser cualesquiera, van a estar basados en una fuente que además tenemos controlada y tenemos esas versiones y que podemos ir modificando de una manera controlada para decidir cómo queremos que vayan evolucionando todas esas infraestructuras, ¿no? Luego, pues esto de aquí, ¿no? Tener una única configuración para diferentes entornos significa que los desarrolladores pueden configurar sus requerimientos, ¿no? En una configuración, ¿no? Y que además todo esto puede estar sujeto a un tema de gestión también de despliegue que podría incluso llevarnos a un tema de integración o de continuous delivery asociado a esta ejecución, ¿no? De esos archivos, ¿no? 2 ideas que creo que también es importante que tengáis claras es el concepto del push model y el pull model, ¿no? O sea, en un modelo push model, pues lo que hacemos es tener definido o declarado un estado deseado y entonces en el push lo que hacemos es, bueno, que todo esto da pie a que tengamos unos sistemas gestionados que simplemente se ejecutan y al ejecutarlo se crean estos estados, ¿no? Estas infraestructuras, ¿no? Virtuales o principalmente, ¿no? O físicas también podría ser, ¿no? Y en cambio en un pull model, pues la idea es, no, tengo un estado definido, pero son los sistemas gestionados los que en un momento dado, por ejemplo cuando se arrancan, ¿no? Pues van a buscar una configuración determinada y se instala. O sea, que aquí no doy la opción, aquí se instala en base a un modelo centralizado, aquí tengo un modelo en el que puede haber, ¿no? Pues esa opción hay situaciones determinadas en las que el sistema destino decide cuándo se pone en marcha esa configuración, ¿no? Esto da también pie a que, bueno, aquí puede haber pues digamos, una dispersión, ¿no? En cambio aquí en principio yo impongo una manera, una configuración determinada. Este es un concepto, el push y el pull model, ¿no? Y después otro concepto que creo que es importante es lo que llaman los mecanismos de componentes mutables o enseguida vamos a ver los que serían inmutables, ¿no? Es decir, un modelo como concepto, ¿no? Con componentes mutables es aquel en que tú tienes un estado deseado con una versión o una especificación, ¿no? Y entonces se aplica y este sistema pues simplemente se crea en base a esta especificación de aquí, ¿no? Si más tarde yo modifico, ¿no? Este estado deseado y cambio los parámetros, cambio la configuración, pum, aplico nuevamente y este Manage System pues pasa a tener la configuración nueva que tenemos aquí, ¿no? Por otro lado, es posible que en cuando tengamos componentes mutables también se puedan realizar directamente cambios manuales, ¿no? Y esto daría directamente sobre el sistema, lo que daría pie a lo que se llama la deriva de la configuración, ¿no? Esto en principio es algo que deberíamos tratar de evitar, porque decíamos antes cuando comparábamos las mascotas con el ganado, ¿no? Al final, si tú vas teniendo sistemas donde cada uno tiene sus particularidades modificadas manualmente, esto obliga a tener un control con muchísima más dedicación que si dispongo de unas versiones que están, digamos, absolutamente centralizadas, ¿no? Es un poco, aquí está más o menos explicado, también lo compartiré con otras veces hemos hecho, que sería lo que se llama los aprovisionamientos automáticos con infraestructuras inmutables. Es decir, que la idea es, ¿no?
aquí esta cruz debería aparecer más tarde, ¿no? La primera vez que yo hago una especificación, defino un estado deseado, y entonces tengo una herramienta tipo Terraform que lo que hace es tomar, ¿no?, esta especificación y ¡pum!, crear un sistema gestionado, ¿no? Cuando yo más tarde, cuando sea, por la razón que sea, decido cambiar la versión, lo que hace el sistema inmutable es eliminar, ¿no?, digamos, la instancia que había creado aquí previamente y pasar a crear otra, ¿no?, que tiene la nueva configuración, ¿no? Con lo cual esto permite de algún modo asegurar que todo lo que estamos creando se ajusta a una especificación que está controlada en eso que hemos llamado el source of truth, ¿no?, la fuente de verdad, ¿no? Esto está más o menos por aquí explicado. Yo tenía preparado más o menos un pequeño ejemplo, ¿no? Mirad, aquí yo podría tener pues esto, ¿no?, un estado deseado en el que lo que yo quiero es pues construir pues una máquina virtual, en este caso pues un clúster de Kubernetes, y que todo esto esté en un virtual private cloud, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que esto vaya a ser creado en un cloud privado particular donde queremos instalar estos productos, ¿no?, o estos elementos de infraestructura, ¿no? Entonces, la Terraform es una aplicación que pasa por tener principalmente 3 pasos, ¿no?, que sería la codificación, es decir, yo crearía un archivo Terraform en el que yo indicaría pues, los elementos que quiero que finalmente se construyan, ¿no? Pues el Virtual Machine, el Kubernetes y el Virtual Private Cloud, ¿no? Cada uno de estos elementos normalmente tiene una serie de parámetros, ¿no?, asociados, y aquí solamente he puesto algún ejemplo, que notifica o da información sobre cómo tiene que ser creado todo esto, ya no entro en esos detalles, ¿no? Una vez, digamos, tengo codificado, lo que hacemos en Terraform es, el paso siguiente es plan, ¿no? Entonces plan lo que hace es detectar que entre el estado deseado y la realidad, pues vamos a suponer la primera vez que ejecuto, evidentemente la realidad es no hay nada. Y entonces, por tanto, lo que hace, digamos, Terraform es decir, pues mira, detecto que va a ser necesario añadir un Virtual Machine, el Kubernetes y el VPC, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el plan, en el fondo me pasa esa información a mí como administrador si quiero, y me dice, y yo acepto, ¿no? De acuerdo, pues esto es lo que va a hacer. Entonces, lo aplicamos, ¿no? Pues la aplicación da pie a que Terraform, en base a esta configuración de modelo declarativo, esto es una declaración, ¿no?, un archivo de declaración, crea estos elementos, ¿no? Pues a lo mejor en este caso, incluso cuando habla del Virtual Private Cloud, pues, o el Virtual Public Cloud, vamos a poner un caso de public, ¿no?, pues sería accediendo a un provider, ¿no?, al cual se puede conectar y en el que puede crear estas instancias que han sido, digamos, documentadas aquí, ¿no? Si más tarde yo quiero añadir, por ejemplo, un load balancer a este elemento, pues tendría que irme al Terraform file, añadir aquí pues un ítem más donde ponga el load balancer, el plan nos volvería, en este caso nos diría hay que añadir un load balancer porque lo demás ya lo tienes, ¿no? Y digamos aplicaríamos y por tanto eso daría pie a que se fuera creando, ¿no? Como elementos más o menos, bueno, 4 características, ¿no? Se trata de una herramienta open source desarrollada inicialmente por HashiCorp, ¿no?, que permite automatizar y gestionar infraestructuras como plataformas y servicios, ¿no? Utiliza un lenguaje declarativo, que sería algo así, ¿no? También es plugable, es decir, se puede conectar en principio a cualquier provider, como decía, ¿sí? En principio elimina el riesgo de configuration drift, es decir, tú no configuras todo esto de manera manual, sino que lo vas haciendo en base a unos archivos que están, digamos, controlados, ¿no? Y puedo tener un control de versiones de qué es lo que quiero que estoy declarando el estado deseado, ¿no? Existe una fuente de la verdad, ¿no? Y otro concepto que creo que es interesante, que sepáis que existen repositorios con plantillas, es decir, que yo tengo ya, igual que otras herramientas, pues plantillas en las que tengo configuraciones ya predefinidas que pueden servirme como base para que yo pueda ir creando todo este conjunto de elementos, ¿no? Claro, la gracia de todo esto es que además, todo esto yo lo puedo ir creando, ¿no?, en diferentes entornos, ¿no? A lo mejor esto lo hago para un entorno de desarrollo, pero además puedo, pues utilizando un mecanismo como este, crear un entorno de pruebas o incluso un entorno de producción, ¿no? Y la gracia de lo que estoy explicando es que la automatización de este aprovisionamiento mediante herramientas tan potentes como esta permite, pues eso, ¿no?, que tú declares cuál es
el conjunto de parámetros y de elementos que quieres que forme parte de tu entorno final, y todo esto muchas veces viene pues, definido por las necesidades de los Business System Teams, por ejemplo, que tienen unas aplicaciones y que van, ¿no? Pues de algún modo pidiendo una serie de entornos o servicios que vamos creando de esta manera, ¿no? ¿Sí? ¿Esto se ha entendido? ¿Algún comentario, alguna idea? Creo que alguno de vosotros había mencionado que trabajabais con estas herramientas, ¿no? Sí, aquí está un poco lo mismo. ¿Hay alguien que trabaje con Terraform? Yo creo que sí, ¿eh? Lo habíais comentado ya en alguna cosita, en alguna ocasión. ¿Se ha entendido la dinámica para la gente que no estáis metidos en este ámbito? ¿Se ha entendido en qué consiste una automatización? O sea, lo he explicado ahí con un ejemplito muy sencillo, pero conceptualmente, ¿no? O sea, fijaros la potencia que tiene todo esto, ¿no? Es decir, que tú, ahora aquí en referencia a la primera diapositiva, ¿no? Cuando hablábamos de Platform Teams, ¿no? Respecto a los Business System Teams, ¿no? Pues los Platform Teams, ¿no? Trabajan con herramientas de este estilo, pueden trabajar con herramientas de este estilo para acabar creando entornos, ¿no? Que están, digamos, configurados en base a unos parámetros que muchas veces vienen también definidos por los propios desarrolladores o los equipos de Business System Teams, para ser más específicos, ¿no? En la última sesión iremos un poco incluso más allá, ¿no? Es decir, aunque esto podría estar perfectamente dentro de esta unidad de operaciones, ¿no? Porque aquí también podemos tener herramientas que no solamente pues, están automatizando, ¿no? La creación de estos entornos donde vamos a ir ejecutando, ¿no? Las aplicaciones que vamos desarrollando, sino que además puedo tener mecanismos, y esto formaría parte de un entorno de operaciones muy robusto, en los que yo voy monitorizando el estado de los sistemas que yo creo, ¿no? Estos sistemas gestionados que voy creando, ¿no? En base a unas configuraciones, ¿no? Pues muchas veces son entornos virtuales, ¿no? Pero yo puedo tener unos sistemas de monitorización que están continuamente comprobando, ¿no? Si esos entornos están levantados, están funcionando adecuadamente, el rendimiento es el adecuado, los recursos están correctamente dimensionados, y en base a ese chequeo lo que puedo es ir tomando decisiones en tiempo real. Por ejemplo, pues si ha habido una máquina que se ha caído, pues inmediatamente, como esto está formando parte de unos archivos de configuración, detecto esa caída y a lo mejor ya tengo configurado un mecanismo para que en el momento que se detecta que una máquina virtual de ese tipo ha caído, pues levanto otra en su sustitución, ¿no? O, por ejemplo, todo esto da pie a unas posibilidades inmensas desde el punto de vista de lo que se llama la gestión de la demanda. ¿Sí? O sea, gestión de la demanda, hablamos un poquitín en alguna sesión anterior, sería, bueno, el poder, ¿no? Atender adecuadamente las peticiones que nos llegan, ¿no? Si yo hago un dimensionamiento, por ejemplo, de una aplicación de website, ¿no? De una web, pensando en que ahí van a acceder, pues yo que sé, 100 usuarios, ¿no? Si de repente me encuentro que tenemos un éxito rotundo y en vez de 100 van a haber 500, pues yo puedo tener, ¿no? Mecanismos que lo que hacen es crear, ¿no? O sea, mecanismos de load balancing donde vamos distribuyendo cargas y creando nuevas máquinas en función de la demanda detectada. Y esto lo puedo hacer casi en tiempo real porque tengo mecanismos y herramientas que permiten detectar directamente qué demanda tengo, qué máquinas tengo, qué ocupación tienen, cómo están los recursos, y en base a múltiples criterios pues voy decidiendo añadir más o menos recursos en función de esa demanda, ¿no? Y esto lo puedo hacer de una manera, insisto, casi inmediata, ¿no? Quizás es exagerado, pero sí, ¿no? De una manera muy rápida, ¿no? Y esto, ya digo, abre unas puertas increíbles, ¿no? Porque esto hasta hace no tanto tiempo y según qué mecanismos siempre estás condenado a no, tengo una infraestructura fija y por tanto si llegan más peticiones, pues no vamos a poder atenderlas simplemente. Entonces eso genera pues cuellos de botella, caídas de servicios, ¿no? O puesto en marcha de servicios que no pueden atender todas las peticiones que han llegado, y eso muchas veces tiene pues unas repercusiones también sobre la imagen de la organización, ¿no? Entonces, es también relevante el poder ver, ¿no? Las posibilidades enormes que ofrece también este tipo de gestión basada en el aprovisionamiento automático, ¿de acuerdo?
¿Sí? ¿Se entiende todo este mecanismo? Ya digo que en la última sesión, la del jueves que viene, no este jueves, la semana siguiente, pues hablaremos también, intentaré poner algún ejemplo muy descriptivo, a nivel muy descriptivo de cómo trabajaría pues, Kubernetes o este tipo de aplicaciones que justamente tienen este objeto, ¿no? Lo que estoy explicando en este momento, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, dudas? ¿Algún comentario? ¿No? Se ha entendido todo, ¿eh? Bien, entiendo que si no decís lo contrario es que sí. Muy bien, pues venga, seguimos con la presentación, ¿de acuerdo? Y el elemento siguiente es el tema de las copias de seguridad. O sea, hasta aquí, digamos, era el primer bloque eh, que aunque como objetivo decíamos entender los mecanismos fundamentales de una automatización de aprovisionamiento, como habéis visto, ha ido acompañado, ¿no?, de toda una serie de técnicas, ¿no?, y mecanismos que tenemos para en el día a día de las operaciones gestionar adecuadamente pues, incidencias, problemas, ¿no?, tratar de conseguir que todas estas infraestructuras sean o tiendan a ser cada vez más estables, más robustas, ¿no?, libres de errores, etcétera, ¿no? Hemos mencionado el SRE, etcétera, ¿no? Y ahora vamos al segundo bloque de la unidad de hoy, que sería el concepto de copias de seguridad, ¿no? El tema de copias de seguridad, yo destacaría algunos conceptos particularmente, ¿no? Eh, Aquí, bueno, evidentemente, o sea, esto forma parte de una estrategia de continuidad, ¿eh? Hay un apartado al final de la unidad que es la continuidad de negocio y la continuidad de TI. Mencionemos algunas cosas y ahí va a ser especialmente donde explicaré con un poco más de detalle en qué consiste un vía y cómo se llevaría a cabo en la vida real, ¿no? Las copias de seguridad no dejan de ser uno de posibles mecanismos asociados a una estrategia de continuidad, pero tienen pues bastante importancia, ¿no? Y en un entorno real de DevOps, ¿no?, pues probablemente tiene unas connotaciones, ¿no?, o una aplicación que es especialmente particular, ¿no? Yo destacaría lo que pone aquí, ¿no? Hay dos tipos principales de sistemas de seguridad a tener en cuenta para llevar a cabo copias de seguridad, ¿no? Las copias de los datos y las copias del estado del sistema, ¿no? Tal como estamos planteando, ¿no?, DevOps en todas las sesiones que estamos viendo, fijaros que aquí hay toda una serie de elementos de estado del sistema que es muy importante que de algún modo también podamos llevar a cabo copias, ¿no? Todos los mecanismos de integración o continuous delivery, lo que acabamos de ver, ¿no?, mecanismos que aseguran que tenemos un estado determinado de infraestructuras basado en un configuration file, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de elementos más allá de puramente lo que es la gestión de los datos, ¿no? Quiere decir que tradicionalmente las estrategias de copia de seguridad iban dirigidas, ¿no?, estaban focalizadas, ¿no?, a asegurar que los datos principales, ¿no?, en las bases de datos, storage, etcétera, pues tuvieran mecanismos de copia, ¿no? Y en cambio ahora estamos pensando no solamente en eso, sino además poder tener mecanismos que aseguren que estamos copiando, ¿no?, pues todas nuestras fuentes de información, ¿no?, de código, de sistemas de integración, de continuous delivery, sistemas de automatización, etcétera, ¿no? Esto implica, en cierto modo, lo que pone aquí, ¿no?, que deberíamos trabajar con operaciones para definir el entorno. O sea, que cuando yo hago copias de seguridad, teniendo en cuenta pues, que la gente de operaciones también se va a dedicar, ¿no?, a lo que acabamos de explicar, automatización del aprovisionamiento, pues también, ¿no?, deberíamos identificar sistemas, aplicaciones, datos, ¿no?, que forman parte de la infraestructura del entorno de DevOps, ¿no? Eh, no solamente operaciones, evidentemente desarrollo también, ¿eh? Después, en todo caso, hacemos un repaso rápido en diagonal de algunas diapositivas que también aparecían en el módulo que hacían referencia a todo esto, ¿no? O sea que, al igual que al diseñar estrategia de respaldo para la producción, pues deberíamos tener en cuenta las necesidades de la empresa y para eso hablamos con tanto desarrollo como operaciones, para conocer cuáles son las perspectivas, la rapidez con que deberían realizarse la recuperación, etcétera, ¿no? Una serie de elementos importantes, ¿no? Dadme un segundo para muy rápidamente, en el material que teníais basado en esto de aquí,
Había un par de diapositivas, yo creo que están por aquí, si no recuerdo mal. Disculpad. Esto, ¿vale? Que, bueno, pone un poco más de foco en este tipo de elementos que habría que tener en cuenta, ¿no? O sea, pues la canalización de DevOps, ¿no? Tiene que haber una copia de los componentes dependientes de la aplicación, ¿no? Temas de las versiones de las aplicaciones, configuraciones, ¿no? Por tanto, disponer de herramientas que permitan, ¿no?, hacer este tipo de copias y no solamente copias, o sea, copias del estado de la configuración y no solamente copias de lo que serían los datos, ¿no? Aparte de eso, hay un concepto que también está mencionado un poco más adelante y que quizás voy a aprovechar ya que estoy en la diapositiva para no ir arriba y abajo, que es lo que llaman el RPO y el RTO, que son elementos, no sé si os son familiares, relativamente destacables de lo que sería una buena estrategia de copia y seguridad, ¿no? Mirad, el concepto de RPO, que es el Recovery Point Objective, ¿no?, se refiere al volumen de datos en riesgo de pérdida que la organización considera tolerable, ¿no? Dicho de otra manera, déjame que lo ponga fácil, ¿no? Si yo, por ejemplo, la frecuencia con la que hago copias de determinados estados o sistemas o datos, ¿no?, es una frecuencia baja, imaginamos que hago una copia pues cada 3 días, ¿no? Pues mi RPO, digamos, lo que hace es indicar cuál es el volumen de datos que puedo perder, ¿sí? Está claro que cuanto más baja sea la frecuencia de copia, pues mayor es el volumen de datos que puedo perder, ¿no? Si entre un estado y el siguiente pasan 3 días, pues en esos 3 días pueden haberse acumulado muchos cambios. Si esos cambios no los he copiado, no los he guardado de alguna manera, incremento mi volumen de datos con capacidad de pérdida, ¿no? Que es un poco lo que trata de explicar aquí, ¿no? Dicho de otra manera, las transacciones de cuánto tiempo estamos dispuestos a perder o a tener que reintroducir en el sistema. Eso es lo que de alguna manera nos estaría midiendo el RPO, ¿no? Por tanto, al final siempre va a ser un compromiso. Hombre, a mí quizás me gustaría tener un RPO que permitiera pues, hacer copias de seguridad, pues yo qué sé, una vez cada segundo o cada minuto, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor pues, va a tener un coste, ¿no? O tengo que buscar cuál es el elemento, ¿no?, adecuado y, entre otras cosas, también muchas veces puede haber una interferencia, ¿no?, una afectación al rendimiento. Y por tanto, pues dependiendo del tipo de infraestructura que tenga, pues tengo que planificar adecuadamente cada cuánto hay que hacer copias de según qué sistemas, ¿no? Eso es un concepto a tener en cuenta, ¿no? Conforme aumentamos el tiempo, como os decía, desde la última copia de seguridad, estamos incrementando la posibilidad o el volumen de datos que podemos perder. Yo diría que esto es bastante evidente, ¿no? Y otro parámetro importante a la hora de pensar en las estrategias de copia de seguridad es lo que llaman el RTO, que es el Recovery Time Objective. El Recovery Time Objective sería en cuánto tiempo vamos a ser capaces de recuperar un estado conocido, ¿sí? O sea, desde que se produce, imaginaros una caída, ¿no?, de un servicio, de un sistema, ¿no?, hasta que ese sistema vuelve a estar operativo, pues va a pasar a transcurrir un cierto tiempo, ¿no? Entonces, ahí fijaos que estamos hablando de un objetivo de, bueno, pues si mi RTO es de 2 horas. Bueno, pues si mi RTO es de 2 horas, significa que te estás comprometiendo a que en el caso de desastre o en caso de caída de un servicio, en menos de 2 horas vamos a tener recuperado ese sistema. ¿De qué depende que nos podamos comprometer a un objetivo u otro? Pues de la capacidad real que tengamos basada en nuestras estrategias de copia, ¿no? Es decir, que si aquí estamos hablando de un concepto diferente, ¿no? O sea, en el RPO es cuántos datos podemos perder o hasta cuántos datos estamos dispuestos a perder, ¿no? Y en cambio en el RTO es cuánto tiempo tardo en recuperar. Entonces, el cuánto tiempo en recuperar también dependerá, pues yo qué sé, ¿no?, de la infraestructura y del diseño de arquitectura que tenga. Si yo tengo, yo qué sé, ¿no?, pues réplicas o tengo herramientas tipo las que os mencionaba hace un momento, Kubernetes o las que fueran, ¿no?, que detectan a lo mejor en tiempo real la caída de determinadas instancias y las va levantando de una manera automática, pues a lo mejor mis tiempos de recuperación para según qué sistemas pueden ser muy bajos, ¿no? Pero depende de que tenga configurados adecuadamente todas estas herramientas, ¿sí?
La idea, por tanto, evidentemente, es que nuestro objetivo se centre en tratar de reducir tanto como podamos el RTO como el RPO, ¿no? Pero que esto va a venir condicionado por, insisto, nuestra infraestructura, nuestra organización, y al final también es un tema económico, ¿eh? Porque tener según qué niveles de RTO pues implica tener unas herramientas muy bien implementadas y que es costoso pues, ponerlas en marcha, ¿no? O tener según qué tipo de infraestructuras alternativas a elementos que funcionan en producción, ¿no? Este es un tema que yo creo que vale la pena. Entonces, como aspectos a considerar, que ya os había comentado, ¿no? Pues aumentar la frecuencia de copias de seguridad, ¿no? Al hacerlo se reduce el RPO, ¿sí? Tenemos menos probabilidad de perder según qué datos, porque hacemos las copias digamos, más frecuentemente, ¿no? También aumentar la frecuencia de copias de seguridad reduce el RTO. ¿Por qué? Pues hombre, imaginaos que yo he hecho una copia cada 3 días, ¿no? Pues claro, recuperar, en el caso de que tengo que recuperar lo que se ha hecho en los últimos 3 días, pues seguramente va a costar mucho más tiempo que si tengo que recuperar lo que se ha hecho en las últimas 3 horas, ¿no? Llevará menos tiempo el recuperar 3 horas que 3 días, ¿no? Parece bastante razonable, ¿no? Después también otro elemento que es lo que utilizar soluciones de recuperación de bloques modificados, que se parece a lo que toda la vida se habían llamado copias de seguridad incrementales. Es decir, que tú solamente copies aquello que cambia, no copies integralmente nuevamente todos los sistemas, ¿no? Solo se respaldan los bloques de datos que han cambiado, ¿no? Desde la última copia de seguridad completa o en el caso de las máquinas virtuales, solamente los bloques necesarios para restaurar la virtual machine a un momento determinado, ¿no? Otro aspecto importante como estrategia de copia, replicar, ¿no? Tener una copia secundaria de un conjunto de datos en vivo que se pueda cambiar, tener, ¿no? Varios mecanismos, infraestructuras duplicadas, de manera que el RTO, evidentemente en este caso, lo podemos reducir de una manera mucho más reducida, ¿no? Si se mantiene un servidor o un clúster o una serie de sistemas, ¿no? Fuera del sitio, el RTO se limitará al tiempo que lleva la comunicación conmutar de un sistema a otro, ¿no? Y yo diría que en cuanto a estrategias de copia de seguridad, esto que os he explicado es suficiente, ¿eh? Volviendo a la presentación, vamos al tercer bloque de la presentación, que es lo que llaman el concepto de antifragilidad. ¿De acuerdo? La antifragilidad quizás ya ha salido en algún momento mencionado, ¿no? Básicamente, el concepto es, vamos a intentar que nuestros sistemas sean lo contrario de frágiles, ¿no? Antifrágiles, pues eso, ¿no? Robusto si queréis, ¿no? Pero tiene un concepto particular. De hecho, el nombre se lo inventó o lo creó Netflix, ¿no? Eh, Tengo preparado en otra diapositiva, enseguida os lo enseño, el concepto del Simian Army, ¿no? Que es el ejército de simios, ahora explicamos en qué consiste el concepto, pero que lo que yo creo que tiene mucho que ver con la proactividad. O sea, la antifragilidad lo que pretende es no estar preparado para que cuando algo falle tengamos la capacidad de recuperarnos. Por eso ya tenemos la estrategia de copias de seguridad u otros mecanismos. ¿Vale? Hablaremos después, un poco más tarde, de la estrategia de continuidad, y entre otras cosas en la estrategia de continuidad yo puedo tener pues, réplicas, como decíamos, o mecanismos duplicados que hacen que si algo falla, pum, y inmediatamente arranco un plan de contingencia, lo que sea, que pum, me recupero una infraestructura en un tiempo determinado, ¿no? Bajo un RTO definido. Pero esto no es la antifragilidad. La antifragilidad no es disponer de mecanismos que nos permitan recuperar un estado conocido frente a un desastre. La antifragilidad es preparar de manera proactiva nuestros sistemas para que puedan, digamos, estar, es que me sale la palabra repetida, preparados para que frente a cualquier desastre tengan mecanismos de casi poderse, digamos, mantener sin que el desastre o la situación que se ha sucedido les haya afectado. Es decir, yo lo que voy a hacer es incluso de manera intencionada provocar fallos en mi propia infraestructura,
que tengan como objetivo pues, poner de manifiesto en qué lugares tengo debilidades. Esto puede parecer un poco masoquista, ¿no? Me hago daño a mí mismo. Bueno, pero me hago daño a mí mismo de una manera controlada. Hombre, seguramente al principio cuando tengo poca antifragilidad no voy a ser tan bestia de hacer un ataque masivo que me tire por los suelos todos mis sistemas y por tanto me deje a mis clientes tirados, ¿no? Voy a hacer unos ataques mucho más controlados, ¿no? Y después podemos plantearnos ir incrementando el alcance de esos ataques conforme vamos viendo que efectivamente nuestros sistemas son más robustos, ¿no? Esto también en principio debería hacerse sin previo aviso. O sea, el tema de la antifragilidad no es llamo a mis clientes y les digo que tal día, tal hora, en una ventana de un par de horas va a haber a lo mejor potenciales caídas. No, no, no. Yo estoy en tiempo real llevando a cabo ataques, ¿no?, contra mis propios sistemas para ver que incluso echándolos abajo, pues tengo mecanismos tipo el que os mencionaba, Kubernetes o el que fuera, ¿no?, que detecta inmediatamente porque lo está monitorizando en tiempo real, pues que ha caído determinado sistema y que por tanto inmediatamente tiene que levantar una alternativa para que el servicio que corría en ese sistema pues pueda ser, digamos, inmediatamente accedido por otra vía, por los clientes, y los clientes ni se han dado cuenta, ¿sí? Entonces, este tipo de ataques preventivos o proactivos, ¿no?, nos conducen hacia la robustez, ¿no? Es decir, si yo hago todo esto y voy detectando mis debilidades, evidentemente lo que voy a hacer es allí donde estos sistemas no sean capaces de recuperarse automáticamente o que no tengan mecanismos rápidos de recuperación, pues voy a hacer hincapié, voy a aplicar este concepto que os decía de ingeniería de software aplicado a las operaciones para pensar, bueno, cómo vamos a cambiar esto para que este sistema detecte cuando cae e inmediatamente pues levante a lo mejor pues, sistemas alternativos que permitan seguir con el servicio. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? ¿Está clara? Perfecto. Entonces, un poco lo que os estoy diciendo aquí, ¿no? Es decir, para conseguir la robustez no es suficiente con un adecuado diseño de arquitecturas, ¿no?, de infraestructuras, ¿no?, sino que además se requiere un enfoque de mejora continua, ¿no? La mejora continua consiste, pues en lo que os estoy diciendo, yo voy de una manera permanente lanzando unos ataques, ¿no?, a mi propia infraestructura para detectar cuáles son mis puntos débiles. Entonces, la mejora continua consiste en, una vez detectados esos puntos débiles, analizar qué podemos hacer para que deje de ser un punto débil, ¿no?, y vuelta a empezar, ¿no? Con el tiempo, yo cada vez voy a tener infraestructuras más robustas que permitan, pues, que incluso ya ataques muchísimo más masivos, ¿no?, que a lo mejor incluso intentan abordar o tener afectaciones a ámbitos geográficos, nodos de comunicaciones muy, muy grandes, pues cada vez estoy en disposición de tener más y más y más alternativas, ¿no? Vamos creciendo progresivamente en esa robustez, ¿no? Esta sería la idea principal, ¿no? No sé, yo como concepto igual lo explico de una manera demasiado quizás abstracta, ¿no? Pero sería algo como hemos venido diciendo, lo habíamos visto en sesiones anteriores, ¿no? Un momento que estoy abriendo la tablet. Vale. Pues eso, ¿no? Yo tengo a lo mejor un servicio 1, ¿no?, que está instalado, pues yo qué sé, ¿no?, en una máquina virtual o en un sistema, ¿no?, que evidentemente este es un sistema de esos que hemos creado o podemos crear en base a una configuración, ¿no?, y que podemos tener tantos como queramos, ¿no? Vamos creando entornos donde nosotros tenemos nuestros servicios, ¿no?, instalados, ¿no? Además, lo que os decía, yo puedo decidir en base a un tipo de software tipo Kubernetes que ya veremos un poco más a fondo en la última sesión, pues que a lo mejor este servicio S1 está, digamos, ubicado en múltiples máquinas, ¿no? S1 está aquí, a lo mejor también está aquí, ¿no? Y tengo un sistema de load balancing, ¿no? De manera que, pues dependiendo de las cargas, pues yo voy repartiendo el tráfico a diferentes
servidores, ¿no? En función de cómo va todo esto, ¿no? Claro, si una de estas máquinas se cae, pues ya digo, yo tengo un sistema que rápidamente detecta, ¡pum!, que este sistema se ha caído e inmediatamente pues creo otra instancia con ese servicio S1, ¿no? Y esto permite que pues, los clientes en principio, que de momento a lo mejor se les ha distribuido el tráfico mientras este no funcionaba, y he sobrecargado un poco estas máquinas, pues bueno, vuelvo a tener esta otra vez arriba y vuelvo a redistribuir el tráfico, ¿no? O sea, esto se produce de una manera automatizada también gracias a sistemas de control tipo este que estamos describiendo aquí, ¿no? Entonces, estos sistemas además incluso podríamos tenerlos ubicados en nodos o en lugares geográficos distintos, ¿no? Es decir, que estas instancias están finalmente a lo mejor en máquinas físicas que están ubicadas, pues una en América y otra pues en Europa, por decir algo, ¿no? Y entonces esto permite que, pues eso, si hay un desastre que afecta a un centro de datos en Europa, pues el sistema es suficientemente capaz de redirigir el tráfico para que todo esto vaya hacia otro nodo alternativo, ¿no? El caso del antifragile que os estoy diciendo, ¿no? Y especialmente basado en el modelo de Netflix, ¿no? Que definió lo que se llama el Simian Army, ¿no? En el fondo es que todas estas caídas de servicio, en vez de que esperar a que ocurran aleatoriamente, soy yo el que voy y a lo mejor pues echo abajo según qué sistemas para ver que efectivamente mi sistema de configuración inmediatamente reacciona y crea las instancias adecuadamente. O es capaz de redirigir el tráfico, como os digo, o es capaz, ¿no?, de buscar alternativas de esta manera, ¿no? Con esto consigo que mis sistemas sean, pues eso, antifrágiles, ¿no? Yo he añadido aquí en la presentación esta algunos elementos del Simian Army, ¿no? Con también alguna información adicional. Se trata de un conjunto de herramientas de testing cloud open source creadas por Netflix, ¿no? Las herramientas permiten probar fiabilidad, seguridad. O sea, yo me he centrado mucho sobre todo en la resiliencia, ¿sí? Pero ahora veremos que el Simian Army en realidad tiene múltiples monos, o tenía, porque esto también ha ido cayendo en desuso y tenía alternativas, pero aparte de la resiliencia, pues también muchas veces estos monos están juzgando, mirando, ¿no?, aspectos de fiabilidad, seguridad, recuperabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, estos agentes de software que van haciendo este tipo de análisis los denominan monos, ¿no? Y aquí tenéis algunos de los miembros del Simian Army, ¿no? Por ejemplo, el Chaos Monkey, ¿no?, que, como os decía, apaga aleatoriamente, por ejemplo, virtual machines para asegurar que las pequeñas interrupciones no afectan al servicio en su globalidad, ¿no? Pero también está el Latency Monkey, ¿no?, que simula una degradación de servicio y comprueba que también los servicios agua arriba, upstream, reaccionan correctamente, ¿no? O Conformity Monkey, que detecta instancias que no están codificadas siguiendo buenas prácticas y las apaga. Y le da la oportunidad al propietario del servicio de volver a arrancar de manera adecuada, ¿no? Esto es otro tipo de mono, ¿no?, que lo que hace es, pues eso, comprobar la calidad de lo que está desarrollado. O el Security Monkey, que busca debilidades de seguridad, también asegura que los certificados, por ejemplo, SSL y DRM no hayan expirado o estén a punto de expirar, ¿no? O el Doctor Monkey, que lleva a cabo chequeos de salud, ¿no?, en cada instancia y monitoriza otras señales externas de salud, tales como cuál es el uso de CPU de memoria de diferentes elementos, ¿no? O el Janitor Monkey, que busca recursos poco utilizados y los elimina, ¿no? O sea, que estos son ejemplos de algunos de estos mecanismos. Ya digo que algunos de estos están en desuso porque están siendo sustituidos o han sido sustituidos por herramientas incluso más potentes, ¿no? Pero en su origen, el concepto del Simian Army y la idea de antifragility aparece vinculada principalmente a Netflix, que fue, digamos, el promotor de estas ideas, ¿de acuerdo? ¿Alguno de vosotros aplica algún mecanismo basado en lo que estoy explicando? De acuerdo.
Estoy viendo los nos, no hay ningún sí, no hay nadie que esté trabajando en este tipo de mecanismos. Bien, pues volviendo a la previsualización, ¿vale? Esto es el concepto de antifragilidad que quería compartir con vosotros, ¿no? Y queda un último apartado dentro de lo que sería... Bueno, antes de este último apartado sí, había también... disculpad. Pienso que también es interesante que también como parte de esta antifragilidad, si queréis, ¿no? Tengamos en cuenta las diferentes estrategias de release que pueden aparecer muchas veces vinculadas a asegurar, ¿no? Pues que tenemos una capacidad de recuperación rápida, etcétera, ¿no? Pues no sé si estas que estáis viendo aquí en pantalla son más o menos familiares, ¿os suenan estas estrategias? ¿Sabéis lo que es el A/B testing o el Canary Release o un Dark Launch, un Blue Green Release, un Future Flag? ¿Suenan estos conceptos? ¿Sabéis de qué van? Vale. Algunos igual suenan, yo no creo que explicar a todos, pero bueno, son distintos mecanismos. El A/B testing en el fondo es, a lo mejor no voy a lanzar dos versiones de un mismo website, ¿no? Y a lo mejor lo ponemos a disposición de distintos targets de clientes, ¿no? O no targets, sino a clientes o grupos de clientes distintos. Y en función de cómo es utilizado, pues a lo mejor la versión A o la versión B, pues de todo eso acabamos extrayendo un conocimiento que nos dice, pues mira, parece que el website A, versión A, despierta mucho mayor interés porque hay muchas más consultas, hay mucho más movimiento, en cambio la gente a la que hemos entregado la versión B, pues no parece que tenga tanto interés, ¿no? Entonces eso nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a cómo ir, ¿no? En base a la información que nos da el cliente, decidiendo qué versión de una determinada aplicación nos va interesando, ¿no? Eso sería el A/B testing. Así explicado en dos palabritas, ¿no? El Canary Release consiste, creo que ya os lo mencioné, ¿no? Lo de la mina y estas historias, ¿no? Pero básicamente, pues eso, ¿no? Poner solamente a lo mejor una nueva versión de un software en un conjunto de clientes limitado, ¿no? De manera que eso nos permita, pues, no haber hecho una entrega masiva y, por tanto, si algo va mal, pues va a ser una afectación mucho más reducida y lo echamos atrás y ya está, ¿no? Pero puede servirnos a lo mejor de grupo de validación, ¿no? Esto está vinculado a veces con lo que llaman el ring deployment, el ring anillos, ¿no? Pues es ir ampliando, si queréis, ese target de clientes a los que vamos, ¿no? Progresivamente entregando la versión, ¿no? El Dark Launch, que muchas veces está también ligado al Future Flags, ¿no? El Future Flags lo habíamos mencionado, que yo puedo tener incorporado, ¿no? Un mecanismo que activa o desactiva pues, determinadas partes del software en función de un parámetro, ¿no? Y entonces por eso puedo poner a lo mejor en marcha en un colectivo de usuarios pues una serie de elementos y activar o no los flags en función de si están o no generando lo esperado o si están creando errores, ¿no? O el blue-green, lo que hacemos es tener muchas veces mediante un load balancing, ¿no? Pues dos versiones, una blue y otra green, de manera que la blue es la que todo el tráfico lo dirigimos para que los usuarios accedan al blue, a la versión blue, y mientras tanto vamos trabajando con la green y cuando ya consideramos que la green es estable, pues a lo mejor el load balancing redirigimos el tráfico para que vaya a la green, ¿no? Si de repente el green parece que no funciona, este mecanismo pum, rápidamente nos permite volver al blue, que es una versión controlada, ¿no? Fijaos que en definitiva estas y las modificaciones que queráis puede ser también un elemento que forma parte de la gestión de las operaciones para asegurar pues, ¿no? una rápida recuperación o asegurar el éxito de que la puesta en producción se haga, ¿no? Obteniendo los resultados esperados, ¿no? O sea, por tanto, creo que es interesante también que tengáis en cuenta estos elementos. Y ahora sí, por último, dentro de lo que es esta unidad, pues si nos vamos al apartado de estrategia de continuidad, ¿sí? Yo creo que lo más importante, por no, digamos, es sobre todo este tema de aquí, ¿no? Es esta estructura que estáis viendo aquí, ¿no? Al final, bueno, esto es una recomendación de lo que habría que hacer, ¿no? Pero yo, si más o menos si queréis os hago un resumen, dejadme que abra la pizarra para no hacerlo muy pesadito de estar ahí leyendo y tal, ¿no?
Entonces, mirad, la idea es relativamente fácil, ¿no? Es decir, hombre, tener una estrategia de continuidad, ¿sí? Significa que, en primer lugar, deberías saber qué es importante para el business, ¿no? O si queréis, para el cliente, ¿no? O sea, qué cosas son relevantes para mi cliente, qué cosas son las que son críticas, ¿no? Pues tienen mucho valor para él, ¿no? En caso de que dejen de tenerlas accesibles, ¿no? Pues van a generar un perjuicio importante económico de otra índole, ¿no? Por tanto, esto es un punto de partida muy importante, ¿no? Es decir, tengo que conocer cuáles son las preferencias, los valores, lo que es realmente importante para el cliente, para que a partir de ahí poder decidir cuál es una estrategia de ahí, ¿no? Esto sería lo ideal, ¿no? Hay una serie de técnicas, una la hemos mencionado antes, que es, por ejemplo, el BIA, ¿no? Esto significa Business Impact Analysis. Y el Business Impact Analysis, en este caso, es claramente una técnica a llevar a cabo con los clientes, porque lo que pretendo es analizar el impacto que tiene sobre el negocio una caída, ¿no? Podemos tener plantillas, ¿no? En las que vamos planteando una serie de preguntas, ¿no? Y analizando aspectos pues, tanto económicos como de otra naturaleza para saber, pues mira, si determinada aplicación o determinado servicio, ¿no? Se viene abajo, pues qué consecuencias va a tener. Y entonces, en función del análisis de estas consecuencias, ¿no? Pues acabamos determinando, pues yo que sé, que eso es crítico, ¿no? Y a lo mejor de todo el conjunto de aplicaciones que tenemos o servicios, ¿no? Pues vamos determinando cuáles son críticos o cuáles son de un nivel alto o un nivel bajo, o un nivel medio, ¿no? Pero esta clasificación, ¿no? De todos los servicios que tenemos en marcha y cómo esto está afectando potencialmente a unos procesos de negocio y por tanto tienen una valoración en función de cómo afecta el negocio, pues aquí estaréis de acuerdo que requiere que de algún modo el negocio esté, o sea, no soy yo el proveedor de TI, el proveedor de servicios, el que tengo que preocuparme por saber o por interpretar qué es lo que es importante para mi cliente, ¿no? Yo puedo tener una idea aproximada, ¿no? En base a cuál es el uso que están haciendo los clientes y los usuarios de los servicios, pero siempre debería confirmarlo de una manera, si es posible, objetiva con los clientes afectados. Luego, llevar a cabo un vía es algo bastante interesante, ¿no? Porque tenemos una información obtenida directamente del negocio para saber qué es realmente crítico y qué no es crítico, ¿no? Esto por un lado. Claro, que algo sea crítico no significa que ya tenga que poner todos los mecanismos para que todo eso esté asegurado su rendimiento, ¿no? Tengo que ver también, normalmente se añade lo que se llama la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos consiste en analizar básicamente cuál es el impacto y cuál es la probabilidad de que algo vaya mal, ¿no? Es decir, que un servicio X, ¿no? El S1 sea crítico, pues bueno, si la probabilidad de que este servicio se venga abajo es cero, casi cero, nada es cero, pues evidentemente quizás me deberé preocupar menos, ¿no? Porque ya dispongo de unos mecanismos que aseguran que tenga un alto nivel un bajo nivel de riesgo, ¿no? Muchas veces esto lo que se hace es, estoy simplificando, pues eso, ¿no? Determinar niveles de impacto, niveles de probabilidad, ¿no? Y a lo mejor, pues si tenemos 3 niveles de cada uno, hay quien prefiere cuantificarlo numéricamente, pero si hacemos una aproximación sencilla de este modo, pues eso, ¿no? A lo mejor un servicio tiene alta probabilidad de que se venga abajo, porque tenemos una infraestructura muy poco robusta, ¿no? Y el impacto de que se venga abajo es muy alto. Pues está claro que esta zona de aquí es alto riesgo. Nuevamente de este análisis vamos ubicando, ¿no? Pues todo el servicio 3 está aquí, el servicio 2 está aquí, el servicio 1 está aquí, el servicio 5 está aquí, ¿no? Pues, o sea, extraemos, ¿no? Una especie de tablita, ¿no? Donde vamos ubicando, ¿no? Pues para cada servicio analizado, pues cuál ha sido, perdón, se me ha enganchado el lápiz. Digo que hacemos pues eso, ¿no? Un nivel de impacto, un nivel de probabilidad, a partir de ahí determinamos un nivel de riesgo, ¿sí? Sería lo que llaman el riesgo inicial, ¿no? Hay quien a veces añade aquí un tercer elemento para calcular el riesgo, que es lo que llaman la probabilidad de ocurrencia. O sea, hay cosas que a lo mejor sé seguro que en determinados periodos de año nunca pueden suceder. Entonces, bueno, podría ser un factor que también corrija, ¿no? Este nivel de riesgo. Pero bueno, por lo general se suelen tener en cuenta estos dos parámetros, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que se haría es definir unas contramedidas, ¿no?
qué vamos a hacer para intentar que este riesgo pues, se gestione. Gestionar el riesgo no necesariamente significa eliminarlo. A veces eliminar un riesgo puede ser muy costoso. Lo que puedo hacer es reducirlo, mitigarlo, transferirlo, compartirlo. Hay diferentes mecanismos, ¿no? Y aquí lo que haríamos es describir qué hacemos para gestionar ese riesgo. Gestionar el riesgo es decidir, ya digo, eliminar, aceptar, podría ser, acepto el riesgo tal como es, ¿no? Reducir o mitigar, transferir, compartir, ¿no? O sea, tengo que decidir qué hago con ese riesgo. Y una vez decidido lo que hago, contramedidas, ¿no? Si he decidido reducir el riesgo, a base de reducir la probabilidad de que una amenaza se me materialice, pues tendré que explicar aquí qué voy a hacer. Muchas veces pueden ser medidas técnicas, pero muchas veces pueden ser medidas técnicas y medidas vinculadas a las personas, ¿no? Adecuadas, que simplemente he tenido que concienciarlas o formarlas adecuadamente, ¿no? Pues en base a esas contramedidas, lo normal es que si hacemos esta gestión de riesgos, volvamos a hacer un análisis del impacto, la probabilidad, y ahora es lo que llaman el riesgo residual, ¿no? Después de haber aplicado la contramedida, pues a lo mejor el impacto aquí era alto y aquí sigue siendo alto. En cambio, la probabilidad aquí era alta y con la contramedida hemos reducido esto a una probabilidad baja. Luego el riesgo a lo mejor ha pasado de ser alto o crítico, ¿vale? Vamos a poner crítico si queréis. El riesgo era crítico y ahora ha pasado a ser medio. Entonces, dependiendo de la tolerancia de riesgo, el concepto de tolerancia sería, en esta tabla de aquí, pues decidir, pues mira, todo lo que está, un momento, todo lo que está por encima de este nivel, para mí es inaceptable. Entonces, esto es lo que se llama la línea de tolerancia de riesgo. Por tanto, en esa tablita que he dibujado en la otra diapositiva, todos los riesgos o todos los servicios que caigan aquí, pues tendré que tomar medidas, si puedo, porque claro, esas contramedidas tienen un coste, y por tanto tengo que ver hasta qué punto puedo abordar o no esas contramedidas, ¿no? O sea, la estrategia de continuidad, un poco resumiendo, lo importante es, por tanto, tener la perspectiva del negocio mediante un vía, ¿no? Y una vez tengo esa perspectiva, pues proceder a hacer una gestión de riesgos más o menos en la línea de lo que os estoy explicando, porque ya digo, si para el negocio algo es crítico, de acuerdo, pero yo cuando hago la gestión de riesgos, pues veo que el riesgo es bajísimo, porque ni el impacto ni la probabilidad nos va a afectar, porque ya tengo preparado el sistema para que sea robusto, pues evidentemente ahí no voy a hacer nada. Pero por eso es importante hacer ambas cosas, ¿no? Y de la combinación del vía más la gestión de riesgos, pues esto ya nos conduce a tener una estrategia de recuperación, ¿no? A definir qué vamos a hacer para tratar todo esto, ¿no? Que es más o menos, si os dais cuenta, lo que tenemos aquí recogido en este resumen. Un momento. O sea, ha habido una fase inicial, ¿no? Donde se establece una política, ¿no? Se inicia un proyecto para analizar la estrategia, ¿no? Y entonces aquí, pues eso, vía, evaluación de riesgos, estrategia de continuidad, ¿no? Una vez esa estrategia de continuidad que va asociada a unos costes económicos de puesta en marcha, tendrá que haber una evaluación, ¿no? Y esa evaluación, si es positiva y se decide poner en marcha, pues implementar Kubernetes o lo que sea, ¿no? El conjunto de herramientas que decidamos, pues se desarrollan los planes de continuidad, ¿no? Planes de continuidad que no necesariamente, insisto, implican medidas tecnológicas, que también, ¿no? También puede implicar, pues eso, ¿no? Cambios o concienciación en las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también, por último, está lo que llaman la operación continua, que la operación continua es, muy bien, ahora ya hemos puesto en marcha todos los mecanismos que aseguran que tenemos controlados los riesgos, pero el día a día van pasando cosas, deberíamos estar, pues eso, ¿no? Continuamente en un mecanismo de educación, concienciación y formación de las personas, ¿no? Todo el mundo debe saber si va habiendo cambios, ¿no? Pues qué cambios se producen para ver cómo eso puede estar afectando a la manera de recuperar los sistemas, ¿no? Revisión y auditoría, en el fondo podría ser una especie incluso, porque no hay de mecanismo de antifragilidad que ponga a prueba nuestros mecanismos de continuidad implementados, ¿no? Plan de pruebas, ¿no? Y gestión del cambio. Gestión del cambio en este caso es, pues eso, que si el día a día va cambiando, vamos añadiendo nuevas cosas, etcétera, siempre que hay que estar revisando que esa continuidad que habíamos definido en su momento, ese plan, ¿no? Pues sigue siendo válida, ¿no? Este sería, digamos, a grandes rasgos esa estrategia de continuidad que hay que tener. Yo destacaría esas dos herramientas que os he dicho, el vía, ¿no? Como elemento o ejercicio que hay que llevar a cabo con el negocio,
y la gestión de riesgos para poder medir, ¿no? Existen mecanismos, no sé si habéis oído hablar de C-RISC, que es el modelo de CISM, de ISACA, que explica cómo gestionar riesgos, pero por ejemplo también hay modelos pues, más simples, ¿no? Donde ahí pues siempre al final giran normalmente alrededor de un ciclo con 5 actividades, donde hay una identificación de los riesgos, una evaluación, una planificación de medidas, un control, ¿no? Y una monitorización. Siempre estamos girando alrededor de una variante que consiste en todo esto que os estoy diciendo, ¿no? Y en principio con esto hemos acabado por hoy, ¿no? O sea, ha habido un primer capítulo de no solamente automatización, ¿no? Sino mención de otro conjunto de técnicas importantes en los equipos o en la parte de operaciones, ¿no? De los equipos de DevOps, donde estamos hablando, ¿no? De SRE, hemos hablado un poco de swarming, del management as tickets, del uso del machine learning como mecanismo también para estar continuamente mejorando, ¿no? Después hemos hablado brevemente de las estrategias de copia de seguridad, de la importancia de que además de datos pues estemos haciendo copias de los estados, y hemos hablado principalmente de dos conceptos, que es el RPO, el Point Objective y el Recovery Time Objective, ¿no? Que determina en cierto modo pues eso, ¿no? Frecuencia especialmente de los elementos, ¿no? Y la implicación que tiene tener que coordinarse con distintos equipos implicados, ¿no? Porque estamos teniendo una cobertura que va más allá de los datos, ¿no? El concepto de antifragilidad también lo hemos explicado. Y finalmente el tema de la continuidad, ¿no? De negocio en base a esta estrategia que os he explicado. Pues en principio con esto hemos llegado al final de la sesión 10. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí por todo, lo dejamos aquí por hoy. ¿De acuerdo?